Fue hace mucho tiempo, tal vez a los 12, 13 años. Encuentros fortuitos. Bueno, pienso que el mentor de la lectura fue mi profesor de la primaria. Aunque no me enseñó mucha ortografía, pero me enseñó a leer. Aunque es raro porque un buen lector debería tener buena ortografía, ¿verdad? Pero, sin embargo, él fue quien me enseñó a leer. Yo participaba en los lunes cívicos de la izada de la bandera y tenía que pronunciar ciertos discursos que me hacía aprender, conmemorativos, ¿no? Cívicos. Pienso que de ahí nació primero la costumbre o la imposición a leer, después el gusto a leer. Para escribir uno necesariamente tiene que leer, tiene que conocer primero y para enfrentarse a las cosas que no debe hacer, en primer lugar, y tener en cuenta, tener claro qué es lo que ya está para poder crear. Aunque pienso que ya todo está dicho, ¿no? Simplemente juegos de palabras, juegos de ideas, de pensamientos, pero uno tiene que saber qué hay detrás de uno para poder uno también proyectarse. Lo primero que escribí, poemas de amor, ¿no? Los clásicos encuentros en el amor a los 15, 16 años. Algo que se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo. No sé si llegaron a las manos debidas o simplemente se perdieron en algún cesto de basura. Uy, es complejo la narrativa para mí, porque si bien es cierto que uno tiene experiencias todo el tiempo de vida, tiene historias que contar, pero no fluyen las palabras como es debido. Incluso para una entrevista uno se queda corto, no sé, los nervios tal vez de que alguien lo va a ver y eso puede ser un freno. Igual para la narrativa. Para la narrativa uno puede tener, como te digo, muchísimas ideas que contar, muchísimas historias que contar, pero no fluyen las palabras, ¿no? Uno enfrentarse a un hoja en blanco es terrible, porque apenas empieza algo, dice, bueno, esto es algo muy, muy común, muy simple, entonces pienso que queda ahí en el intento. Mis versos nacen solos, a veces son simplemente flashes, que digo yo, relámpagos, bueno, tomando en cuenta también que mis textos son muy cortos, ¿no? Son instantes no le llamaría inspiración, sino simplemente instantes de luz, simplemente cositas muy puntuales. A veces uno tiene un poco de rabia en el momento en que está en el bus, está caminando, porque primero que no tengo buena memoria para recordar después. En ese momento van fluyendo cosas. No tengo una grabadora, no tengo dónde escribir o lo que sea. Y se pierden muchas veces muchas cosas por no tener a mano algo para dejar por lo menos escrito la idea, ¿no? Y así se van perdiendo también cosas por la mala memoria. Yo creo que todo el mundo va desperdigando versos, va desperdigando cosas, y cosas inmediatas, cosas mediatas, cosas urgentes. Todo el tiempo vamos haciéndolo, no solamente en cuestión de la poesía, en mi caso. Mi poesía no tiene objetivos centrales. Pienso que es el amor, como todo, que todo lo mueve, todo lo genera. Pienso que es esa lucha por la libertad
entre comillas, ¿no? La libertad, no esa libertad de hacer lo que uno quisiera hacer, simplemente la libertad de escribir, la libertad de expresar, la libertad de que la gente pueda manipular de cierta forma los textos y darles también cada una de las personas la libertad a los textos que uno hace. Sabes que no tengo muchos referentes dentro de la poesía. Bueno, en sí son todos, ¿no? Son los grandes escritores sudamericanos, no precisamente en poesía. Benedetti es un referente, por ejemplo, es un referente importantísimo. Gonzalo Rojas, por ejemplo, Pablo de Roca. Pienso que Pablo de Roca influyó en cierta forma por la ruptura entre entender a Neruda en su faceta de Nobel y entender a Pablo de Roca en su faceta de poeta radical, convencido y muy amigo de Pablo Neruda en cierto momento. Y entender la maravilla de Pablo de Roca y tratar de entender la otra maravilla de Pablo Neruda, y sin embargo uno estar en la cumbre y otro pasar por inadvertido. Pienso que referentes han sido más bien los escritores de novelas, de ensayos. En poesía casi no mucho. Me ha gustado leer poesía, pero en mi calidad de poeta, digamos, soy muy reacio a leer poesía, aunque tengo que hacerlo, debo hacerlo. Pero más me inclino al cuento, al microcuento y a las novelas magistrales de los grandes genios, ¿no? En un momento los japoneses. Entonces, y así van, de acuerdo a la época, creo que van girando y van dando cierto tono a la poesía o al intento de hacerlo. Bien, gracias. No mucho, porque ellos han visto que la poesía no es algo que le va a dar de vivir, para vivir. Siempre han considerado que es un desperdicio de tiempo. Pero uno se va tomando el camino que inclinándose hacia el lado que uno desea, ¿no? Aunque sería fantástico dedicarse todo el tiempo a leer, a escribir, a juntarse con otros poetas, a juntarse con otros escritores, hacer las tertulias, todo eso, todo el imaginario que tiene la gente, ¿no? de los escritores, de los poetas, de que de pronto se sientan en unos cafés lúgubres con sus tazas de café o con sus copas de licor, fumando y todo eso. O sea, de pronto, como te digo, el imaginario ese, ¿no? Pero es otra historia, por ejemplo, con los escritores, con los poetas, que por lo general lo que uno hace es recordar a otros poetas y reír mucho, disfrutar. Mis libros publicados en el 96, más o menos, publiqué mi primer libro que se llama Teoremas. Tortuoso la publicación del primer libro autofinanciado. Y bueno, en eso debo agradecer a mi familia, a mi hermana precisamente, que lo financió.
que tuvo una serie de problemas. El editor se dio a la fuga, quedó sin portada, cosas así, ¿no? Pero al final salió. Muy buenos comentarios de la gente. Y el segundo libro, que se llama Traversa, fue publicado en una edición limitada en España, igual a través de la generosidad de una amiga que hizo las gestiones debidas. Fueron 250 libros. Y eso fue curioso porque esta amiga es una amiga migrante, ¿no? Que buscando nuevos horizontes, igual estaba primero en Inglaterra, luego en España, vinculada también siempre al arte, a la literatura. Se publicó el libro y fue curioso también cómo llegó a Ecuador el libro. Fue a través de los migrantes. Llegaban de un lote de 10, un lote de 15, llegaban a Machala, llegaban a Manta, llegaban al Puyo. Entonces yo tenía que ir a recogerlos o pedir que me los envíen, ¿no? Entonces era interesante esto, porque también yo le decía el libro migrante, porque era una suerte de eso. Y además que fue una edición limitada que lastimosamente está agotada ahora. El tercer libro, que fue publicado en la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo, parte de una muy linda colección que la realizó Gabriel Cisneros, que se llama Tres. Ya un poco más definido en este libro, un poco más definido la tendencia mía de hacer textos cortos. En Ecuador no se lee poesía, y considero que en ningún país puede decirse que se lee poesía. Es por eso la tarea dura del poeta, y es por eso que en las evaluaciones que uno hace cuando se junta con los poetas, se llega a esa conclusión, ¿no? Y es por eso que los encuentros de poesía son un impulso para que lea la gente poesía. O sea, es más dócil, digo yo, leer un cuento, leer una novela. Se engancha mucho o rápido con un cuento que con un texto de poesía. Un texto de poesía, sea largo o corto, te cuenta una historia, igual que un cuento, igual que una novela, pero lo hace de una forma, tal vez por el tamaño, digo yo, un poco más radical, ¿no? Y un poco más dulce y fuerte también, los de denuncia y todo. Pero la gente todavía tiene miedo a enfrentarse a un libro de poesía, más no a un poeta. Considero que no. Muchas veces el escritor se escuda en la literatura para dar una idea diferente, aunque no, ni siquiera eso. El escritor no pretende dar una idea de lo que es él, y el poeta no pretende dar una idea de lo que es él a través de sus poemas. Son circunstancias, son momentos de luz, como digo yo, para escribir. Es obvio que cuenta una historia, que detrás de cada poema, que detrás de cada libro hay una historia, pero no necesariamente es la historia de un poeta o de un escritor. No necesariamente es la vida o son los avatares del escritor las que se plasman. Pienso que hay muchos escritores, muchos poetas que pueden ser lúgubres en su vida real, pero te cuentan historias fantásticas.
y hay otros que pueden ser todo, todo un goce, todo un chiste, todo alegría, todo melodía para ellos, y sin embargo hay poemas tristes, ¿no? Delante de ellos. Por eso pienso que, como te decía, una cosa es enfrentarse a la poesía y otro enfrentarse al poeta. Frustraciones, pienso que las de todo poeta, de no poder ser publicados. Hay cantidad de material a veces que se queda arrumado, o simplemente que se va desechando, o simplemente con suerte de la tecnología se va perdiendo en los archivos de las computadoras. Nunca hay último, nunca hay nada último, nunca hay un final, nunca hay un tope, ni la muerte mismo, ¿no? Ni que se supone que es un final, un tope. Y la muerte mismo, pienso que la muerte misma es un poema bien escrito. Creo que es el poema perfecto, ¿no?